Dicen que en el corazón de un pequeño pueblo de Veracruz existe un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Entre los muros blancos del asilo Santa Clara, el viento sopla distinto. No trae noticias del mundo exterior, sino ecos de historias olvidadas. Y susurros de quienes, con el paso de los años, aprendieron que el silencio también tiene memoria. Las mañanas allí comienzan siempre igual. A las 7, el sonido metálico de una bandeja de desayuno resuena por los pasillos. Las enfermeras se saludan con cansancio y el olor a café recién hecho se mezcla con el de los medicamentos y el desinfectante. Entre las risas apagadas de algunos residentes y las toses de otros, hay una figura que nadie se atreve a molestar. Una mujer delgada, de cabello gris recogido con precisión milimétrica y ojos que alguna vez fueron de un verde brillante. Su nombre es Aurora Vargas. Aurora no habla mucho. De hecho, algunos juran no haberla escuchado pronunciar más de 3 frases en los últimos 5 años. Pero cada jueves, exactamente a las 4 de la tarde, hace algo que intriga a todos. Se sienta frente a la ventana del ala norte, saca un sobre amarillento, un frasco de tinta y una pluma antigua, y comienza a escribir. Durante horas, traza líneas finas, pausadas, llenas de una calma casi sagrada. Luego, guarda el papel, sella el sobre con cuidado, y lo coloca en una caja de madera bajo su cama. Nunca los envía. Nunca los muestra. Solo escribe y espera. Los demás ancianos del asilo ya se han acostumbrado. Es su manera de hablar con los muertos, murmuran algunos. Otros aseguran que los jueves, mientras Aurora escribe, el aire se enfría ligeramente, como si alguien invisible se acercara a leer por encima de su hombro. Nadie sabe a quién van dirigidas esas cartas. Ni siquiera la directora del asilo, doña Marta Ruiz, que lleva 30 años trabajando allí, ha logrado descubrirlo. Intentó leer una vez, o eso dicen, pero al abrir la caja, encontró todos los sobres sin nombre, sin dirección, sin fecha. Solo el mismo remitente, escrito con una caligrafía perfecta. Ah. Una tarde de junio, la rutina del asilo cambió con la llegada de una nueva enfermera. Lucía Herrera, 26 años, recién egresada de enfermería, soñadora, aún con la esperanza de que cada persona esconda una historia que vale la pena escuchar. La primera vez que vio a Aurora, se detuvo en seco. Había algo en ella que imponía respeto. No era miedo, ni rechazo. Era presencia. Lucía sintió, sin saber por qué, que esa mujer guardaba una verdad demasiado grande para caber en su cuerpo frágil. Buenas tardes, señora Aurora, dijo, con voz suave, mientras acomodaba las sábanas de la cama vecina. Aurora levantó la vista apenas un segundo. Sus labios se movieron, pero no emitieron sonido. Solo asintió, con un gesto tan leve que parecía un temblor. Lucía sonrió con timidez y siguió su trabajo. No insistió. Pero aquella mirada le quedó grabada. Durante los primeros días, Lucía observó desde la distancia. Aurora tenía rutinas exactas. A las 6, desayunaba té con pan tostado. A las 9, leía un libro sin título, sus páginas, llenas de anotaciones hechas a lápiz. A las 12, caminaba por el jardín, siempre siguiendo el mismo sendero de piedras.
Y a las 4, escribía. Siempre a las 4. Un jueves, mientras regaba las plantas del corredor, Lucía se acercó un poco más. El reflejo del sol caía sobre la mesa donde Aurora estaba inclinada, escribiendo con lentitud. El sonido de la pluma sobre el papel era hipnótico. Lucía se preguntó qué historia podía caber en tantas hojas guardadas en silencio. Y entonces, sin querer, escuchó algo. Una frase susurrada. Apenas un aliento. Mi querido Andrés. El nombre quedó suspendido en el aire. Lucía parpadeó, sorprendida. ¿Andrés? ¿Quién era Andrés? Aurora levantó la mirada. Por primera vez, sus ojos verdes se clavaron en los de la joven enfermera. Y Lucía sintió un escalofrío. No era miedo. Era como si aquella mujer la hubiera atravesado, leído su pensamiento y respondido sin palabras. El silencio entre las dos pesó más que cualquier conversación. Esa noche, mientras las luces del pasillo se apagaban una a una, Lucía no pudo dormir. El nombre Andrés le daba vueltas en la cabeza. ¿Era un hijo? ¿Un esposo muerto? ¿Un amor perdido? La curiosidad comenzó a crecer dentro de ella como una pequeña llama. Sabía que no debía hacerlo, pero a veces, el corazón de una enfermera no puede evitar buscar las historias que duelen. Los días siguientes transcurrieron con la calma habitual. Pero el jueves siguiente, el destino pareció decidir por ella. Lucía estaba ordenando la habitación cuando una ráfaga de viento se coló por la ventana abierta. Los papeles de la mesa salieron volando, y entre ellos cayó un sobre abierto. Dentro había una hoja escrita con letra elegante, antigua. Lucía la recogió. El papel olía a tiempo y a perfume viejo. Y en la primera línea pudo leer: Mi querido Andrés. Han pasado tantos inviernos desde la última vez que te vi, que ya no sé si escribo para ti o para el fantasma que me acompaña cada noche. Lucía se detuvo. Sintió que había invadido algo sagrado. Pero ya era tarde. Siguió leyendo. A veces cierro los ojos y aún puedo oír tu risa en el jardín de los Figueroa. Dicen que el amor muere con los años, pero yo sigo encontrando tu voz en el canto de los pájaros. Me prometiste volver, y yo te creí. Todos me dijeron que eras un sueño, pero los sueños también dejan cicatrices. La voz de Aurora, muda en el presente, hablaba con fuerza en esas líneas. Lucía sintió un nudo en la garganta. Volvió a guardar la carta con cuidado, la colocó exactamente donde estaba. Y se juró no volver a mirar. Pero la semilla de la duda ya había germinado. En los días siguientes, algo cambió en el aire. Aurora la observaba de reojo, como si supiera lo que había hecho. Sin embargo, no dijo nada. Solo, un jueves después, cuando Lucía entró a la habitación, encontró sobre su cama un pequeño papel doblado en dos. Lo abrió. Una sola frase, escrita con la misma caligrafía. Cada historia tiene dos versiones, Lucía. Si vas a escuchar la mía, prométeme que no la olvidarás. Lucía tembló. ¿Cómo sabía Aurora su nombre?
¿Cómo sabía que había leído la carta? Salió del cuarto con el corazón latiendo con fuerza. En el pasillo, el reloj marcaba las 4. Era jueves otra vez. Esa noche, el cielo sobre Veracruz se cubrió de nubes. La lluvia golpeaba los ventanales del asilo. Lucía no podía dejar de pensar en aquella frase, no la olvidarás. Había algo en la historia de Aurora que exigía ser contada. Algo que llevaba demasiado tiempo encerrado entre tinta y papel. Así comenzó todo. Con una enfermera curiosa, una anciana silenciosa y unas cartas que nunca fueron enviadas. Pero que pronto revelarían una verdad capaz de cambiar el sentido del amor, del tiempo y del perdón. El amanecer llegó húmedo, con olor a tierra recién mojada. El asilo Santa Clara despertaba despacio, como si el sueño de la noche aún pesara sobre los cuerpos cansados de sus habitantes. Lucía había pasado la noche en vela, mirando el techo, pensando en la anciana del cuarto 12, Aurora Vargas. Había algo en esa mujer, algo que la atraía y la inquietaba a la vez. Las palabras de la nota no la dejaban en paz. Cada historia tiene dos versiones, Lucía. Si vas a escuchar la mía, prométeme que no la olvidarás. Lucía sabía que cruzar esa línea, la curiosidad, la intimidad ajena, podía costarle su empleo, incluso su reputación. Pero algo en su interior le decía que Aurora no buscaba esconder su pasado, sino ser recordada. Esa tarde, después de su turno, Lucía esperó a que el pasillo quedara vacío. El reloj del comedor marcó las 4, y desde lejos, escuchó el sonido familiar, el roce de la pluma sobre el papel. Aurora escribía otra carta. Lucía se acercó con paso silencioso, deteniéndose frente a la puerta entreabierta. El sol de la tarde se filtraba a través de la cortina, bañando el escritorio con una luz dorada. La anciana estaba concentrada, su mano temblorosa pero firme, dibujando letras que parecían tener vida propia. En la mesa, junto al tintero, había un pequeño cuaderno de tapas negras. Lucía lo reconoció, lo había visto muchas veces, pero nunca tan de cerca. Esa vez, la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Esperó a que Aurora terminara, la vio guardar la carta en la caja y acostarse. Cuando las luces se apagaron, Lucía entró. Tomó el cuaderno con suavidad, lo abrió, y el pasado comenzó a respirar. Asterisco mi querido Andrés. Hoy ha llovido otra vez sobre Veracruz. Las calles están vacías, y las campanas de la iglesia parecen más tristes que nunca. A veces cierro los ojos y me veo a los 17, corriendo entre los puestos del mercado, con las manos manchadas de maíz y el corazón lleno de promesas. Tú estabas allí, con tu traje blanco y esa sonrisa que me hacía olvidar quién era. No debería haberte mirado. Pero lo hice. Y desde entonces, mi vida entera cambió. Asterisco. Lucía pasó los dedos sobre la tinta seca. Podía sentir el peso de cada palabra. No era una carta cualquiera, era un pedazo de vida atrapado en papel. La voz del narrador se mezcla con el viento de Veracruz. Dicen que en los años 40, Aurora Vargas era una muchacha humilde, hija de un carpintero y una lavandera. Vivían en una pequeña casa de adobe, cerca del río Papaloapan.
Su padre había muerto joven y ella trabajaba en la hacienda de los Figueroa, una de las familias más poderosas de la región. Allí conoció a Andrés Figueroa, el hijo menor del patrón. Tenía 20 años, estudiaba leyes en la capital y pasaba los veranos ayudando a su padre en los negocios del campo. A nadie se le escapó la manera en que la miraba. Ni como ella, al servirle el desayuno, bajaba la vista con un leve rubor. Era un amor imposible, y precisamente por eso, creció rápido. Recuerdo el primer día que me hablaste. Escribí a Aurora en la siguiente carta. Me pediste agua, pero tus ojos pedían algo más. Yo no sabía qué decir. Tenía miedo de que alguien nos viera, miedo de perder el trabajo, miedo de mí misma. Pero esa tarde, cuando el sol se escondió tras las cañas, supe que ya era demasiado tarde para escapar. Las cartas se sucedían como capítulos de una novela secreta. Había en ellas ternura, inocencia y una tristeza que crecía con cada página. Lucía siguió leyendo, absorta, hasta que escuchó pasos en el pasillo. Cerró el cuaderno de golpe y lo guardó bajo la almohada. El corazón le latía tan fuerte que creyó que Aurora podría oírlo. La puerta se abrió lentamente. Aurora estaba de pie, apoyada en su bastón. Su mirada era tranquila, pero profunda, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. ¿Lo encontraste?, preguntó, con una voz áspera, gastada por los años. Lucía se quedó sin palabras. Yo, no quería, balbuceó. Cayó al suelo, y... Aurora levantó una mano. No mientas, niña. Si vas a escuchar mi historia, escúchala completa. Se sentó en la silla junto a la cama y suspiró. El silencio que siguió fue pesado, pero no hostil. Era el silencio de quien está a punto de abrir una herida antigua. Aurora tomó el cuaderno y lo colocó entre las manos de Lucía. Lee en voz alta, dijo. Así recordaré que todavía estoy viva. Lucía obedeció. Abrió la siguiente página y comenzó a leer. La letra era más firme, más joven. Y la historia continuó. Asterisco, mi querido Andrés. Hoy los patrones se marcharon a la ciudad. Nos quedamos solos en la hacienda, tú en la biblioteca y yo en la cocina. El silencio era tan grande que podía oír el tic-tac del reloj del pasillo. Dijiste que querías aprender a preparar café como el que hacía mi madre. Me reí. Pero cuando te acercaste por detrás y tomaste mis manos, el mundo se detuvo. Nadie nos vio. O eso creímos. Asterisco. La voz de Aurora tembló al escuchar sus propias palabras, traídas de vuelta por la voz de otra mujer. Sus ojos se humedecieron, pero no habló. Lucía la miró, conmovida. Sabía que, en ese instante, no era solo una enfermera leyendo una carta. Era el puente entre una vida que se apagaba y un amor que se negaba a morir. Después de aquella tarde, continuaba la carta. Asterisco, todo cambió. Andrés comenzó a buscarme en los pasillos, en el jardín, incluso en la capilla. Sus manos eran fuego, su voz promesa. Yo sabía que aquello no podía durar. Pero el corazón, Lucía, el corazón nunca obedece a la razón. Asterisco.
El narrador regresa, con tono grave y pausado. En aquellos años, los rumores eran más peligrosos que las balas. Un amor entre una sirvienta y el hijo del patrón no solo era prohibido, era un escándalo que podía destruir familias. Y como todos los secretos, ese amor no tardó en ser descubierto. Una noche, la esposa del patrón, doña Beatriz, los vio juntos en el jardín. No hubo gritos, no hubo golpes. Solo una mirada fría, calculadora, y una orden silenciosa. Al amanecer, Aurora fue despedida sin explicación. Sus pertenencias, dejadas en la puerta. Y Andrés, enviado a la capital para continuar sus estudios. Lucía cerró el cuaderno. Aurora permanecía inmóvil, mirando la ventana. La lluvia comenzaba otra vez, como si el cielo quisiera acompañar aquella memoria. ¿Qué pasó después?, preguntó Lucía, casi en un susurro. Aurora tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era un hilo. Después, aprendí que el amor no siempre muere cuando termina. A veces, se transforma en algo más oscuro. Lucía sintió un escalofrío. Aurora la miró directamente y añadió: ¿Y aún no has leído las cartas que de verdad duelen? Esa noche, mientras el viento golpeaba los cristales del asilo, Lucía comprendió que había cruzado un punto sin retorno. Lo que al principio fue curiosidad, ahora era necesidad. Necesidad de entender quién había sido Aurora Vargas. Y qué clase de amor podía sobrevivir tantos años escondido entre papeles amarillos. El verano de 1947 fue especialmente caluroso en Veracruz. El aire parecía arder entre los campos de caña, y el sol, implacable, teñía de oro las paredes encaladas de la hacienda Figueroa. Era una época de fiestas patronales, de canciones que se mezclaban con el zumbido de los insectos y el murmullo del río Papaloapan. Pero en una de esas tardes ardientes, bajo la sombra de los mangos, dos almas desafiaban todas las reglas del mundo. Dicen que el amor no elige lugar ni tiempo. Pero cuando el destino se cruza con el poder, siempre hay un precio. Aurora Vargas tenía apenas 17 años. Era una muchacha menuda, con el cabello oscuro y una mirada que escondía la inteligencia de quien ha visto más dolor del que debería. Trabajaba desde el amanecer hasta la noche, limpiando, cocinando, lavando. Nunca se quejaba. Hasta que Andrés Figueroa llegó aquel verano. Él era diferente a los hombres que ella conocía, educado, gentil, curioso. Le gustaba leer, tocar el piano y hablar de cosas que a Aurora le parecían de otro mundo: justicia, libertad, futuro. Pero sobre todo, tenía algo que ningún otro tenía: la capacidad de mirarla como si fuera invisible para los demás, pero esencial para él. Mi querido Andrés, escribió Aurora años después. Asterisco, nunca olvidaré aquella tarde en la que me leíste un poema de Neruda, mientras el viento movía las cortinas del salón. Yo fingía no entender tus palabras, pero por dentro todo mi cuerpo temblaba. Dijiste que el amor no conocía clases, ni nombres, ni uniformes. Y yo te creí. Asterisco. Durante semanas, se encontraron en secreto. A veces en el establo, a veces en el jardín trasero donde los geranios crecían sin permiso. Sus conversaciones pasaban del nerviosismo a la ternura, del miedo al deseo.
No hacían falta grandes gestos, bastaba una mirada, una mano rozando la otra mientras él fingía entregarle una carta o un libro. Hasta que una noche, bajo el cielo lleno de luciérnagas, ocurrió lo inevitable. No hubo palabras, solo respiraciones entrecortadas y el sonido de los grillos. Fue una noche breve, inocente y eterna. Y cuando el alba llegó, Aurora sabía que el precio sería alto. Aquella noche te convertiste en mi promesa. Escribió Aurora. Asterisco, prometiste volver de la capital, cuando terminaras tus estudios, para casarte conmigo. Dijiste que enfrentaríamos al mundo juntos. Pero el mundo, Andrés, el mundo no perdona a las mujeres que sueñan. Asterisco. El narrador retoma la voz. Un mes después, la hacienda entera empezó a murmurar. Alguien los había visto. No se sabía quién, pero las palabras viajaban como fuego en campo seco. Doña Beatriz Figueroa, madre de Andrés, mandó llamar a la joven sirvienta. La conversación fue breve y devastadora. No te atrevas a negar lo que hiciste, dijo la mujer, sosteniendo un abanico con dedos tensos. Has deshonrado esta casa. Aurora no respondió. La mirada de doña Beatriz era más dura que el mármol. Mañana mismo te irás. Y si vuelves, juro que haré que no te reciban en ningún lugar de Veracruz. Aurora salió sin lágrimas. Sabía que llorar no cambiaría nada. Pero en el bolsillo de su delantal guardaba una carta. Una carta de Andrés. No te preocupes, mi amor. Mi madre no podrá separarnos. En cuanto regrese de la capital, te buscaré. Te lo prometo. El tiempo pasó. Aurora volvió a su pueblo, a casa de su madre. Los días se hicieron largos, los rumores crueles. Algunos decían que había sido despedida por ladrona. Otros, que había intentado seducir al joven patrón. Nadie preguntó su versión. Pasaron los meses. Ninguna carta llegó. Hasta que un día, la noticia la alcanzó como un golpe seco. Andrés Figueroa había muerto. Un accidente, dijeron. El tren en el que viajaba desde la capital descarriló cerca de Orizaba. Todos los pasajeros murieron. Aurora guardó silencio. No gritó, no lloró. Solo escribió. Asterisco, mi querido Andrés. Dicen que estás muerto, pero yo no puedo creerlo. La gente habla como si supiera lo que pasó, pero nadie vio tu cuerpo. A veces pienso que sigues ahí afuera, buscándome. Otras veces, creo que te escondes, porque el amor también puede dar miedo. Si estás vivo, vuelve. Si estás muerto, no me dejes sola. Asterisco. Lucía, al leer aquellas palabras en el asilo, sintió que el aire se volvía pesado. Miró a Aurora, que la observaba en silencio, con los ojos llenos de recuerdos. ¿De verdad murió?, preguntó la enfermera. Aurora esbozó una sonrisa triste. Eso es lo que me hicieron creer. Lucía frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Aurora no respondió de inmediato.
Su voz fue un suspiro. Que hay muertes que se fabrican, y secretos que viven más que los cuerpos. El narrador interviene otra vez. Con el tiempo, Aurora abandonó Veracruz. Se marchó a Jalapa, donde trabajó como costurera. No volvió a hablar del joven Figueroa. Pero cada año, el día del aniversario del accidente, dejaba una flor blanca junto al tren que iba al norte. Y cada año, alguien, nadie sabía quién, dejaba allí una carta sin remitente, firmada solo con una letra, A. Cuando encontré esa carta, escribiría Aurora años después. Asterisco, supe que no todo había terminado. La letra era tuya, Andrés. Nadie más escribía mi nombre con tanta paciencia. Decía que te habían obligado a marcharte. Que me creías muerta. Que tu madre había arreglado todo para separarnos. Y que regresarías cuando fuera seguro. Asterisco. Lucía levantó la vista del cuaderno. Aurora tenía los ojos cerrados. Parecía dormida, pero una lágrima resbalaba lentamente por su mejilla. ¿Y regresó? Preguntó Lucía en voz baja. Aurora no respondió. Solo murmuró. Regresó, pero ya era tarde. El viento sopló fuerte esa noche. En los pasillos del asilo, los cuadros temblaron y las cortinas se movieron como si alguien invisible pasara. Lucía sintió un escalofrío al cerrar el cuaderno. Sabía que quedaban más cartas por leer, más verdades por descubrir. Y en el fondo, presentía que la historia de amor entre Aurora y Andrés no había terminado con la muerte, sino que apenas comenzaba. Dicen que el silencio puede ser un arma. Que hay quienes callan por miedo, y quienes aprenden a usar el silencio como una forma de venganza. Aurora Vargas fue de las segundas. Habían pasado más de 30 años desde aquel verano en la hacienda Figueroa. El mundo había cambiado, la radio ya no narraba guerras, sino amores y baladas, los campos de caña se habían llenado de polvo, y las promesas, como las flores que crecen sin cuidado, se marchitaron. Pero Aurora seguía viva, en un pequeño cuarto de paredes húmedas en Jalapa, rodeada de telas, hilos y cartas. Cartas que nunca envió. Cartas que contaban su historia, pero también la historia de un país lleno de silencios. Una tarde, mientras el cielo se teñía de gris, llegó una mujer a su taller. Era elegante, de unos 40 años, con un aire que le resultó familiar. Busco a doña Aurora Vargas, dijo. Aurora levantó la vista y por un instante sintió que el tiempo se detenía. Aquella mujer tenía los mismos ojos que Andrés. Soy Isabel Figueroa, continuó la visitante. Vengo de parte de mi padre. Andrés Figueroa. Aurora se quedó muda. El nombre le cayó como un golpe en el pecho. El aire se volvió espeso. Debe haber un error, balbuceó. Andrés Figueroa murió hace muchos años. Isabel sonrió con tristeza. Eso es lo que todos creen. Pero no, doña Aurora. Mi padre vive, o al menos vivió hasta hace poco. He aprendido, escribió Aurora esa noche, que la verdad tiene su propio ritmo, como el sonido del corazón. A veces late despacio, esperando el momento exacto para hacerse oír.
Isabel le contó todo. Que su abuela, doña Beatriz, había fingido la muerte de Andrés para separarlos. Que lo había enviado a vivir a la capital, bajo otro nombre, forzándolo a casarse con una mujer de su clase. Que él, enfermo y arrepentido, le habló de una muchacha llamada Aurora Vargas hasta sus últimos días. Me pidió que lo buscara, dijo Isabel con voz quebrada. Que le entregara esto. Sacó de su bolso una caja pequeña, de madera gastada. Aurora la abrió con manos temblorosas. Dentro, un sobre amarillento. Y dentro del sobre, una foto. Era ella, joven, de pie junto a un río, con una flor blanca en el cabello. Detrás, una frase escrita con tinta desvaída. Para la única mujer que amé, aunque el mundo no me dejara quedarme. El narrador retoma el hilo. Aurora no lloró. Solo respiró profundamente, como si el aire también doliera. Después, miró a Isabel y le preguntó. ¿Por qué ahora? Porque él murió hace 3 meses, respondió la mujer. Y en su testamento dejó una última voluntad, que sus cenizas descansaran junto a ti. Silencio. Largo, espeso, casi insoportable. Aurora se levantó despacio, caminó hacia la ventana, y observó cómo la lluvia comenzaba a caer sobre los techos oxidados. Llegó tarde, susurró. Isabel bajó la mirada. Lo sé. Pero quiso que supieras que nunca dejó de escribirte. Nunca dejó de escribirte. Esa frase resonó en la cabeza de Aurora durante días. Y fue entonces cuando entendió que las cartas que había recibido anónimamente cada año no eran un milagro. Eran de él. De Andrés. Había vivido creyendo que la vida la había condenado a olvidar. Pero en realidad, él había estado ahí todo el tiempo, a través de palabras que ella nunca se atrevió a abrir del todo. Esa noche, Aurora encendió una vela y sacó todas sus cartas. Las alineó sobre la mesa, una tras otra, como si fueran piezas de un rompecabezas. Había más de 100. Todas escritas con la misma caligrafía precisa, paciente, melancólica. Leyó una, al azar. No sé si alguna vez leerás esto. No sé si estás viva o si me odias. Pero si el destino tiene algo de compasión, quizá algún día nuestras palabras se crucen en el aire. Si no puedo verte, quiero que el viento te toque en mi lugar. Aurora cerró los ojos. Por primera vez en años, lloró. No por lo perdido, sino por todo lo que nunca fue dicho. Días después, Isabel regresó. Traía una urna pequeña y un sobresellado. Mi padre quería que esto fuera para usted, dijo. Aurora tomó la urna entre sus manos. Era ligera, pero tenía un peso invisible. Después abrió el sobre. Dentro había una última carta, escrita con una caligrafía temblorosa. Asterisco mi Aurora. Si esta carta llega a ti, es porque ya no estoy en este mundo. No sé si merezco tu perdón, pero he vivido mi vida con un solo arrepentimiento, no haberte buscado antes. En el tren de Orizaba no murió Andrés Figueroa. Murió el hombre que mi madre quiso que fuera. Guardo tu primera carta bajo mi almohada,
y cada noche la leo como si fueras tú quien me hablara. Si me recuerdas, no me llores. Quema mis palabras y deja que el viento las lleve hasta el río donde nos conocimos. Tu nombre fue mi plegaria. Siempre. Asterisco. La cámara, si esto fuera un documental, mostraría a Aurora en silencio, mirando la urna. A su alrededor, las sombras de la habitación parecen respirar. En la radio, una voz vieja canta una canción de los años 40. Aurora se levanta, toma un abrigo, y camina bajo la lluvia. Llega hasta el río. El mismo río donde alguna vez se besaron por primera vez. Coloca la urna sobre la orilla, abre la tapa, y deja que el viento esparza las cenizas. Descansa, mi amor, murmura. Ya no hay silencio entre nosotros. Aquella noche, la enfermera Lucía encontró la habitación vacía. Solo quedaban las cartas, ordenadas sobre la cama, y una nota que decía: He cumplido con mi promesa. Nunca más volvió a verla. Algunos dijeron que Aurora murió esa misma noche, bajo la lluvia. Otros juran haberla visto caminar hacia el tren de las 6, con una flor blanca en el cabello. Lo cierto es que, desde entonces, cada año, el 12 de junio, alguien deja una carta en la puerta del asilo Santa Clara. Una carta sin remitente, firmada solo con una letra, A. El amanecer llegó lento sobre el asilo Santa Clara. La lluvia de la noche había dejado un olor a tierra mojada y a flores marchitas. Los rayos del sol se filtraban por las persianas oxidadas, dibujando líneas doradas sobre las sábanas de una cama vacía. La cama de Aurora Vargas. Lucía fue la primera en notarlo. El reloj marcaba las 6:15. El desayuno aún no estaba servido, pero algo en el aire le decía que algo había cambiado. Entró en la habitación con pasos cautelosos. Sobre la almohada había una rosa blanca, todavía húmeda. Y sobre la mesa, un cuaderno cerrado con una cinta roja. Para quien encuentre esto, decía la primera página. No busque respuestas. Solo lea, y deje que las palabras hagan el resto. Lucía se sentó. El silencio del asilo era tan denso que podía oír su propia respiración. Abrió el cuaderno. Dentro había una carta. La última. Mi querida Lucía. Asterisco, he visto en ti lo que una vez fui, una mujer que escucha, aunque el mundo no hable. Gracias por no temer a mis silencios. Si estás leyendo esto, ya no estoy aquí. Pero no temas, no me he ido del todo. Andrés descansa donde debía, y yo, por fin he aprendido a perdonar. No solo a él, sino a mí misma, por haber esperado tanto. Toda mi vida la pasé escribiendo cartas sin respuesta. Pero ahora entiendo que no eran para él, eran para mí. Si alguna vez sientes que nadie te escucha, escribe. No importa si nadie lee tus palabras. A veces escribir es otra forma de seguir viviendo. Asterisco. Lucía dejó caer la carta sobre su regazo. Las lágrimas caían sin que ella lo notara. En ese momento, comprendió por qué Aurora siempre miraba por la ventana al atardecer, por qué cada 12 de junio encendía una vela sin decir nada. La enfermera se levantó,
abrió la ventana y el viento entró en la habitación. Las cortinas se elevaron suavemente, y con ellas, una ráfaga de papeles, las cartas, los recuerdos, las vidas no vividas, flotaron por el aire. Parecía que Aurora, de alguna manera, se despedía una vez más. El narrador retoma la voz, como un eco distante. Aurora Vargas fue enterrada en el pequeño cementerio detrás del asilo. En su lápida solo se lee: Aurora Vargas, 1930-2021. Escribió lo que el alma callaba. Lucía, cada tarde, se sienta frente a esa tumba con un cuaderno nuevo. A veces escribe. A veces solo habla en voz baja, como si alguien la escuchara. Nadie sabe con certeza si Aurora murió en su cama, o si simplemente decidió marcharse. Pero desde entonces, cada amanecer, el personal del asilo dice escuchar un susurro que viene del jardín. Un leve murmullo entre las flores, como una voz que repite su nombre. Andrés. Aurora. Dos nombres, flotando en el aire, entre la bruma y la luz. Un año después, el 12 de junio, Lucía recibió una carta sin remitente. La caligrafía era la misma que la de Aurora. Dentro, solo había una frase. Gracias por escucharme. Lucía sonrió. No supo si era un sueño, o si realmente alguien se la había dejado. Pero entendió que algunas voces no mueren. Solo cambian de lugar. La cámara se alejaría lentamente, mostrando el jardín del asilo. Las flores blancas ondean con el viento. En el banco junto a la fuente, una figura anciana parece sentada, aunque cuando el plano se acerca, no hay nadie. El viento sopla. Una hoja del cuaderno de Lucía cae al suelo. En ella, escrito con la caligrafía de Aurora, puede leerse: el amor verdadero no termina, solo aprende a escribir en el silencio.